Bienvenidos una vez más a Demori Parfum. Acá Agustín y hoy les propongo una selección de 5 fragancias bestiales de extrema duración y mucha proyección. Son fragancias para usarlas durante jornadas largas de trabajo, durante eventos muy importantes. Puede ser también un paseo al aire libre o se van de viaje y quieren una fragancia específica para que les dure todo el día. Eso justamente vamos a ver ahora. Y vamos a comenzar nada más y nada menos con More Than Words de Cherhoff. Prevalece el oud. Tiene una parte ahí floral, frutal, se le siente también el combo ese rosa oud, pero bastante tenue, no es un oud animálico, es una fragancia bastante llevadera, tiene una parte sensual, dulce, tiene canela, me dura particularmente arriba de 10 horas y es una fragancia para usarla durante todo el año, aunque para mí la estación ideal es otoño y primavera. Tenemos otra fragancia de la casa Cherhoff que, si les gustan fragancias más de un tipo elegante, es Alexandria 2. De estas dos veo más sensual y más jovial a More Than Words. Esta es una fragancia muy particular, la siento muy elegante. Otro estilo de fragancia es para un hombre maduro, elegante, que se lo nota con las cosas resueltas en su vida. Es una fragancia avainillada, cremosa, tiene también ahí un toque de canela que la hace bastante dulce, con la madera de palisandro, que es una madera brasilera, todo esto combinado con oud. Es una fragancia ambarada, cremosa y compacta. Son fragancias bastante costosas, pero se siente que tienen una calidad distinta y superior y que duran todo el día. Vamos con el número 4. Réplica by the Fireplace. Es un perfume exquisito, muy duradero. La última vez que me lo apliqué fue a las 8 de la noche y al día siguiente a las 9 de la mañana tenía intacto este perfume en la piel. Dura toda la jornada. Ahora bien, es para invierno y otoño, pues es un perfume extremadamente cálido. Tiene básicamente una nota muy dulce, con una castaña dulce, avainillada, cremosa. Todo esto va a estar compactado con el olor a leña, a madera quemada. Esto justamente replica la situación de estar en una chimenea disfrutando el fuego. Es un perfume unisex, extremadamente sensual. No sé si sexy es la palabra, pero sí es sensual porque te invita a conectarte. Exquisito para estar con tu pareja. Fíjense el aceite que tiene, lo pesado que es. Es un eau de toilette, pero proyecta y dura como un eau de parfum o un extracto de perfume. Y vamos al top 3. Número 3, Amouage de Interlude Man. Wow, esto es una bestia. Es la representación de perfume oriental potente, como les gusta a ellos, que pueden encontrar. Va a salir por un lado una parte resinosa, otra parte balsámica, otra parte ahumada. Tenemos también madera de oud, incienso, que es lo que prevalece acá. Tiene por otro lado cuero. De repente aparecen especias con orégano, pimienta, tiene ámbar, tiene almizcle. Huele básicamente a una madera ahumada que me dura aproximadamente 12 horas, pero en ropa, ojo, porque esto les puede durar semanas. Es un perfume para ocasiones especiales, elegantes, aunque si quieren usarlo en ocasiones semiformales lo pueden utilizar, pero fundamentalmente les recomiendo usarlo en invierno porque es muy potente y ojo con aplicárselo en contextos cerrados porque es bastante invasivo. Con 2 o 3 sprites es suficiente. ¿A qué huele este perfume? A jeque árabe. A eso huele Amouage Interlude Man. Lujo árabe embotellado. Y pasamos al segundo perfume y esto es una paradoja porque es un perfume de primavera, verano principalmente, aunque es sumamente versátil, pero que te dura una bestialidad. Y esto también tiene una estela que es bastante invasiva. De hecho, hace 2 semanas un amigo se aplicó este perfume. A las 6 horas de haber estado ese día juntos, iba emanando esas ráfagas. Es un extracto de perfume. Tiene el ADN de Creed Aventus. Tienen diferencias sutiles. Aventus tiene un poquito más redondeada la parte dulce, se le siente más ese almizcle, la piña es más prominente y este perfume evoluciona más hacia una parte de cítricos vibrantes. Tiene limón y pomelo, que son unos cítricos que te penetran, son bastante incisivos. En cambio, Creed Aventus es todo más amigable, dulzón, sensual y llevadero. Este perfume es más intenso, más profundo, te dura toda la jornada. Tiene también una parte verde amaderada que se siente, a mi criterio, bastante más que Creed Aventus. Cada uno elegirá cuál es el que más le gusta. Son 2 grandes perfumes. Nishan Asibat. Y mi número 1, el rey de los perfumes comerciales, Dior Homme Parfum. Yo tenía una muestra de 5 mililitros y esa muestra me duró años. ¿Por qué? Porque es un perfume para usarlo en ocasiones muy especiales, tiene un carácter muy particular,
Vamos a hacer el unboxing. Bueno, y vamos ahora con la joya Dior Homme Parfum. Vamos a aplicarlo por acá. Este es un perfume que prevalece el iris. Wow. Uf, qué masculino que es. Tiene iris, que es esa nota que le va a dar una salida bastante similar al lápiz labial. Por eso le da un toque ahí unisex, que lo podemos comparar con Dior Homme Intense. Pero el Dior Homme Intense es un poquito más sensual y más amigable y más llevadero. Este es un perfume que tiene esa parte masculina potenciada porque tiene la nota de cuero, tiene madera de oud, cedro, sándalo, tiene ahí un compuesto de maderas que lo hace bastante fuerte y masculino. Y es un perfume que dura una bestialidad. Es bastante pesado, pueden ver el líquido. Vos te pones este perfume y tu estela va caminando con vos. Es una bestialidad, lo aplicás y te invade la habitación. Básicamente me hace acordar a la clásica madera oscura de esos clubes tradicionales, con cuero, con algún chester. Me hace acordar esas reuniones laborales o cuando la gente se junta a hablar de negocios. Bueno, toda esa situación me huele a Dior Homme Parfum. Tenemos el gusto de estar con una pareja amiga mía. Tenemos acá enfrente perfumes con extrema duración. Son mayormente para hombres, pero también lo pueden utilizar en algunos casos las mujeres. Me encantaría que elijan sus 3 favoritas y luego que se queden con una. Súper intenso, notas de madera, o sea, se perciben muy bien. No, definitivamente me quedo con este. Este lo veo como más intenso, como para ir mayor por ahí. Alexandre 2 es súper intenso, súper intenso. Es un perfume que tiene muchísima personalidad. Sí. Quizás no es algo, te spoileo, no es algo que yo me pondría. Sí, perfecto. Pero ¿Lo conocían? es súper intenso, no lo conocíamos. ¿Conocían alguno de estos? No, ninguno. A ninguno. No lo elegiría para Son alguien, para nosotros, pero la verdad que sí, este es un poco más rico que este. Los dos son súper intensos. Tienen mucha personalidad, eso sí. ¿Y entre los dos cuál elegirías? Yo me quedaría con este. ¿Con este? Sí. Perfecto, Sí, sí. Vamos al siguiente. Réplica by the Fireplace. Uy, este es delicioso. ¿Lo usarías? Sí, lo usaría. Se nota que es un perfume muy de invierno, me da, porque es súper intenso. Sí. Tiene como madera, pero tiene un toque dulzón. Uy, es delicioso. Me da como entrar a una cabaña en invierno con Este es muy rico. con un hogar, ¿no? Este es realmente muy rico y sí, coincido con lo que decís. Me recuerda, por ejemplo, cuando entras a un local de lujo, digamos, que tiene esos aromas a madera, se le siente un poco Sí, tiene como un dulzón también. como el humo, pero a la vez tiene Algo un toque dulce, dulzón. un O sea, no es dulce. exacto. Es como el típico olor a hogar a leña. Cuando entras así en una casa donde hubo un fuego encendido a Sí. leña. Tiene ese olor como a cabaña. Hasta ahora, ¿cuál va ganando? Sin duda este. Definitivamente. Sí. Amouage. Interlude Man. Uy, este es súper intenso, me parece delicioso. Esto me hace acordar mucho a un hotel en Uruguay Sí. que tenía una zona como una biblioteca con esculturas Se huele desde acá, te digo. Sí, esculturas Sí. de madera como asiáticas. Sí. No, súper, no, es delicioso, la verdad. Uf, Súper intenso también. Es muy Pero fuerte. es una bomba. Mm. Fuertísimo. Sí, me me parece gusta, muy me gusta mucho. Me hace acordar tiene como ese dejo de incienso. tiene como un dejo de incienso, Es ¿verdad? súper, súper lujo. Sí. Es también así como muy oriental. ¿Lo usarían ustedes? Estaría como para mi Sí. papá, por ejemplo. Sí. Yo lo usaría, pero en ocasiones Especiales. muy, muy especiales. Pero es un perfume que siento que me dura todo el día Todo el fácil día. porque es súper intenso. Me da como un toque Eh, también como de spa, como un lugar así como... Sí. De Es incienso, puede de ser tipo de incienso, saumerio. sí. Vamos con el siguiente. Dior Homme Parfum. Muy diferente a los otros, ¿eh? Nota que es intenso, pero tiene como un toque también un poco más fresco. Se siente la intensidad del perfume así como que es... Pero tiene como ese toque, sí, no sé si es floral o... Sí. Tiene rosa. Sí, lo siento como hasta unisex. Como Unisex, que tiene sí. un toque también muy femenino, pero muy, muy sensual. Este me parece que sí es un perfume que si bien es intenso, es más como para Harto más usar todos los Usarlo, días en situación de... Sí, puede ser en claro. una oficina, reuniones y demás. O sea, es un perfume intenso, pero que te da la posibilidad como de extenderlo, usarlo. sí. Vamos con el último, que es más versátil, más fresco. A ver qué les parece. Y tenemos otra acá a prueba. Sí, sin duda, es súper fresco. Me da verano, así una playa. Me encantan los perfumes bien frescos. Y vamos con otro con un acorde similar. Y este también es delicioso.
Qué difícil. Bueno, este sí, este se siente mucho lo cítrico. Este me da que también tiene eso fresco, pero tiene también como un tono un poquito más, como más intenso todavía. Ese me da mucha frescura ese. Más cremoso, más Sí, dulce. este es más dulzón. Este lo veo, es un perfume mucho más de verano, como Sí, para usar bien. quizás en situaciones más de día. Sí. Igual me da para Eh, todo el año ese, siento que es como... Es cítrico y lejos El es más el más unisex. unisex de, Y prueba este Este. de ahora. todos. Muy rico. Sí, este sin duda. Sí, este es muy rico, ¿eh? Es el que más usaría. El que más O usaría. sea, es como el más versátil. Digamos, ¿Cuál este le lo gustó siento más? que... ¿Este o este? Sin duda este, para mí este es... A mí me gustó más este. Creed Aventus. Saben yo que estoy- este es el perfume nicho más vendido de la historia del Creed Aventus. Es muy rico. Es que es Sí. súper versátil. A ver. O sea, este Es como súper que siento que versátil. lo puedes usar en un montón de ocasiones. Mm. O sea, tanto para salir de noche como para usarlo de día, en reuniones, en citas, en... ¿Lo ves súper elegante? elegante el perfume. Lo ven O elegante, sea, sí. sí. Me lo Discreto. podría poner todos los días. Y no Te es lo- tan, no empalaga el aroma. El aroma. Como que destacarías, te pones este perfume y destacás Y entre destacás. otro, sí. Bueno, y de estos dos entonces vos vas con el Nishan No, y para vos mí Gasti este, con el... este sin duda. Con Yo el voy Creed. con el Creed. La diferencia de estos es que el Creed no tiene tanta duración como Nishan, que es una bestialidad. Vamos a hacer el top 3 ahora. El 1, El 1. sin duda. Descartaría por ahí el Dior. Voy con este. Y este tercero. Bien. ¿Y este se lo regalarías, por ejemplo, a quién? Gasti. Sí. Y lo usaría yo también. Y este a tu papá habías dicho. Sí, este tiene como una intensidad, me parece más para una persona más adulta. Una persona más Sí. adulta. Gasti, vamos con tu top. Bueno, yo haría un cambio, sacaría este y usaría este, pero porque ese siento que tiene, bueno, como dijo ella que ella lo usaría, siento que ese tiene algunas, como un dejo de aroma o notas femeninas, que bueno, no es algo que yo estoy acostumbrado a usar. Bueno, estoy entre el réplica o el Dior. Dior. Creo que ambos son muy ricos, quizás este es más versátil, lo puedo usar en muchas más situaciones que este, Sí. pero este es un aroma más único, ¿no? ¿Cuál te gustaría que te regalen o cuál te comprarías? Y yo me compraría este, por su versatilidad. Bueno, la pusimos ahí en un apriete a Agus. Agus, el próximo regalo igual. de cumpleaños. Me parece Dior muy Parfum. rico la verdad, ¿eh? Es muy difícil porque son todos muy ricos. muy ricos, sí, Sí. sí, sí. Y tienen olores muy particulares, no lo lees normalmente. Este es un perfume difícil de regalar. Sí. Muy difícil de Sí. regalar Pues muy porque intenso es también. súper intenso, tiene mucha fuerza y hay que probarlo porque puede gustar ¿Gustar mucho o no? o no, pero es súper intenso, súper rico y transmite lujo. Perfecto. Como te digo, es para usar en ocasiones especiales. Muchas gracias, fue un placer enorme. Un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo video. Adiós.